Muy buenas noches, les damos la bienvenida a nuestra 61ª transmisión por Facebook y YouTube de la Confederación Iberoamericana de Nuestro Señor. Ahora con un personaje muy interesante, esperemos que sea de su agrado. Se llama Cornelius Celea Codreanu y nuestra compañera Kathleen nos dará la introducción a su biografía, a esta historia. Esperemos que les resulte interesante y muchas gracias por acompañarnos. Compañera. En esta ocasión voy a dar yo la plática de Cornelio Celea Codreanu. De acuerdo, compañero. Vamos a tratar de recordar cuál era el ambiente en el siglo XX que influyó en que se desarrollaran distintos movimientos de tipo nacionalista, de corte nacionalista, en muchos países de Europa. Estamos incluyendo ahí la propia Inglaterra, Italia, Alemania, Bélgica, en España con el movimiento falangista, y en el caso de Rumanía, Corneliu Celea Codreanu impulsó un grupo también de corte militar, pero con mucho espíritu cristiano. Hoy vamos a hablar un poquito más adelante de él. Nació el 13 de septiembre de 1889 y murió el 30 de noviembre de 1938, previo al estallamiento de la Segunda Guerra Mundial. Él estaba en Rumanía. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a situarnos en el país. Recordemos que Rumanía, algo que pasó en el siglo XV, cuando el Islam estaba invadiendo Europa, en Rumanía hubo una defensa fuertísima. Y es un personaje muy famoso que incluso se le hizo sus libros y películas, es Vlad Tepes o Vlad el Empalador. Era un príncipe rumano, cristiano, que empalaba a los islámicos. Nada más para darnos cuenta de que la gente en Rumanía era gente de armas tomar. En Rumanía prácticamente quedó del lado, después de la división de la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa, quedó del lado ortodoxo. Por lo tanto, son muy cristianos, muy creyentes, pero son de la corriente ortodoxa. Entonces, Codreanu fue un joven hijo de campesinos, pero tuvo la posibilidad de estudiar. Su padre fue capitán del ejército rumano, participó en la Primera Guerra Mundial. Su padre era capitán, pero a Codreanu, por estar tan joven, no le permitieron entrar en la Primera Guerra Mundial. Pero terminando la guerra, pues ya se metió a un colegio militar, salió, estudió Derecho y continuó. Sus estudios de Derecho llegaron hasta el doctorado. Entonces, pero preocupado en el mismo ambiente donde él se desarrollaba, el ambiente universitario, Rumanía estaba, digamos que con influencia de la Unión de República Socialista Soviética. Es decir, había un ambiente de que la Unión Soviética quería abalanzarse sobre Europa. Ese sentimiento de peligro, dado que en Rusia, pues a sangre y fuego arrasaron con los cristianos, ese era el ambiente que se sentía en Rumanía. Entonces tenían a un lado a la Unión Soviética que amenazaba con invadirlo, ya había mandado agentes comunistas a estar haciendo movimientos comunistas. Esto estamos hablando de que llegó a Alemania, en todos los países de Europa ya había partidos políticos de corte comunista, financiados por la Unión Soviética. Entonces, también ese mismo despertar nacional de los rumanos también identificaban a los financieristas judíos como parte de los agentes que estaban procurando provocar ciertos problemas en Rumanía. Entonces, él estando en la universidad, se une a un grupo de corte paramilitar
pero bien interesante, le da un carácter de muy místico. Digamos que lo más importante es el antecedente cristiano que le dan a este movimiento, ¿sale? Muy diferente a lo que sucedió en Alemania o en Italia o en mismo Inglaterra. En todos esos países, incluso en España, también hubo un grupo nacionalista que se llaman los falangistas, que también tenía un carácter tipo católico, pero acá en Rumanía el componente espiritual cristiano era muy importante. Pasamos a la siguiente. Hubo dos grupos que formó Codreanu. Primero fue la Legión de San Miguel Arcángel, que después se convirtió en partido político, es decir, para ellos la acción, la acción de trabajo era irse a los campos, ayudar a los campesinos. Si en un pueblo les hacía falta un puente, la misma Legión de San Miguel se ponía a trabajar, a buscar los medios para construir un puente. Es decir, hacían mucho trabajo comunitario para que el campesino rumano pues tuviera una mejora. Pero también querían cambiar a la persona. Por eso la renovación espiritual y moral y la creación de un nuevo individuo era lo importante en la Legión de San Miguel Arcángel. Y por eso todos los que eran legionarios tenían prohibidísimo que se les viera de manera inapropiada, no sé, en bares, en cantinas, es decir, tenían que guardar de manera correcta una manera de ser honesta y muy cristiana. Entonces, era la principal situación. También para ellos era importante modificar la estructura espiritual de los individuos en el sentido de hacer de él una mejor persona, más inteligente y más honesta. Es decir, primero ellos se concentraban en la mejora propia, interna, de cada uno de los legionarios, para después salir y provocar ese cambio en la misma sociedad. Entonces, esa fue la parte muy importante. Y tenía, sus organizaciones se llevaban a cabo a partir de unos nidos. ¿Qué le llamaban nidos? Los nidos eran grupos que podían ser grupos de una fábrica, un grupo de un pueblo, de una aldea. O sea, eran grupos que se reunían cada semana y el tema de la reunión era qué hacer para que su comunidad o su empresa o la fábrica donde estuvieran ellos reunidos mejorara. Entonces, eran, como quien dice, eran reuniones semanales donde ellos estaban tratando de impactar en el bienestar de sus compañeros, de sus vecinos, de los aldeanos. Entonces, a eso le llamaba Codreanu el nido. Y tenían como consigna impactar en la disciplina, el trabajo, el silencio, la educación, el auxilio recíproco y el honor, pero sobre todo la abnegación, es decir, el dar todo por Rumanía, todo porque su patria saliera adelante. ¿Qué sucedió? Pues no nomás hacía labor digamos, comunitario, sino que también incidían en la política. Formaron un partido político y lograron ser el tercer partido más fuerte de Rumanía. Y es ahí donde se prendieron los focos rojos en su momento, el rey Carol II. El rey Carol II primero como que los dejó que trabajar y de pronto se entrevista en ese momento estaba muy fuerte el impulso de Adolfo Hitler en Alemania, y se entrevista a Adolfo Hitler y el rey Carol II. Y Adolfo Hitler en su momento le dijo, ¿sabes qué? Deberías darle posibilidades
de que la Legión de San Miguel Arcángel se vuelva una policía, se vuelva algo para que te ayude. No se sabe qué pasó, pero no le hizo caso completamente. O sea, cuando regresa a Rumanía, eliminó el Congreso. Ya había varios diputados que eran de la Legión San Miguel Arcángel y los puso fuera de la ley. Es decir, luego se fue a encarcelarlos. Se dice que ya había agentes de la Unión Soviética y lo convencieron de hacer lo contrario que le había dicho Adolfo Hitler, de darles más posibilidades de crecimiento a la Legión de San Miguel. Y por eso los encarcelan. Los principales líderes de la Legión, incluyendo a Codreanu, pues los asesinan ahí dentro de la cárcel, y eso fue lo que pasó. Al final de cuentas, antes de que iniciara la guerra, acabaron con este personaje. ¿Y qué sucede? Pues al final de cuentas, cuando estalla la guerra, el resto de la Legión de San Miguel Arcángel pues entra a la guerra. Y bueno, esto básicamente es la historia de Cornelio Celea Codreanu. Un personaje muy interesante y muy devoto, ¿sí? El carácter místico cristiano que le dio a su movimiento, todos en su movimiento no iniciaban a hacer nada, sino después de hacer oración. Entonces, al final de cuentas, sus últimos escritos en la cárcel, pues él ya prácticamente se imaginaba el martirio y al final de cuentas fue asesinado ahí dentro de la cárcel. El cuento que inventó el gobierno pues fue que trataron de escapar, pero ahí mismo asesinaron a él y a todos los dirigentes de la Legión de San Miguel. Y bueno, pues esa es la vida y la obra de Cornelio. ¿Qué opinan, compañeros? En esa última parte que mencionas, compañero, de que en un principio era como una organización que se enfocaba más que nada al trabajo social, digámoslo así, ¿no? Así Cuando es. se llamaba la Legión del Arcángel Miguel. Así es. Entonces, estos últimos acontecimientos que nos mencionas sobre ya, bueno, rebelarse ante todas los obstáculos que les estaban poniendo el gobierno, por supuesto, decías que se convirtieron en un partido político. Cuando cambiaron el nombre a Guardia de Hierro, porque era como que ya a esas alturas ya tenían un corte como militarizado, ¿no? Sí, el orden militar, el corte militar, ya lo tenían como organización. Ok. ¿Sí? Y simplemente se le llamaba la Legión de San Miguel Arcángel. Pero otros le decían la Guardia de Hierro. ¿Sí? O sea, eran como sinónimos sus nombres. Ok. Siempre fueron de corte militar, es decir, marchaban en las calles, no eran, digamos, una milicia que anduviera en las calles con armas, no. Simplemente la manera en cómo ellos se organizaban para darle disciplina a sus correligionarios era de marchar, ¿no? Es como en su momento hemos visto que aquí en México, por ejemplo, están los Boy Scouts o está la militarizada, el pentatlón militarizado. Es decir, lo que hacían era darle sentido de disciplina militar a los jóvenes, a los niños, ¿sí? Pero bueno, ahora, ya como organización, ya los adultos hacían esas labores comunitarias que tú mencionas, es decir, se iban a los pueblos y veían las carencias que había ahí. Y empezaban a tratar de, bueno, decir, bueno, ¿qué falta aquí? No, pues a lo mejor falta una barrotera. Ponían una barrotera. ¿O qué falta aquí? No, pues como mencioné, falta un puente o falta un camino. Pues vamos viendo, a ver si conseguimos una máquina, etcétera. Y empezaban ellos a hacer labor social. Y por eso uno de los valores que ellos impulsaban era la abnegación. Es decir, cada uno de ellos abnegadamente hacían lo que tenían que hacer para que Rumanía empezara a salir de esa problemática de corrupción. O sea, ellos se identificaban perfectamente
aunque le daban lealtad al rey, porque era el rey, pero sabían que era un gobierno, digamos que en las esferas del parlamento corrupto, ¿sí? Y había, como nosotros estamos acostumbrados a verlo nosotros en nuestros países, que los mecanismos de corrupción, digamos que era un obstáculo para que Rumanía saliera adelante, pero no lo hacían en el afán de levantarse en armas, sino que estaban tratando de inmiscuirse en la política para, a través del Parlamento, también hacer acciones. En ese inter fue cuando al rey Carlos II, pues le dio miedo que una organización creciera tanto, porque estaba viendo por un lado que las organizaciones de ese tipo, como los nacionalsocialistas en Alemania o como los fascistas en Italia, pues habían tomado el poder, ¿sí? Entonces, él, digamos que por ahí es donde le dio miedo y no le hizo caso los consejos que su vecino, el canciller de Alemania, Adolfo Hitler, en su momento, le decía: oye, pues dales la posibilidad de que ellos funcionen como tu policía, como tu ejército. Hizo todo lo contrario. En cuanto llegó a Rumanía, abolió el parlamento, donde ellos ya eran una parte importante de los diputados, los abolió y instituyó una dictadura monárquica. O sea, se volvió más radical. Si era un rey, digamos, un tanto corrupto, o que no le corría la sangre por las venas, ahí se volvió completamente el enemigo de la Legión de San Miguel Arcángel. Sí, sí. Siendo al principio un movimiento completamente pacífico, que no solo era eso, sino que también tenían acciones pro ciudadanos, ¿no? Como mencionas, participaban en cualquier actividad que requiriera pues, de cubrir alguna necesidad que tuviera la población. Y bueno, irremediablemente, en algún punto, como siempre lo hemos visto a lo largo de la historia, cuando hay personas que seguían por un estandarte de hacer el bien, y sobre todo cuando estamos hablando de que son personas devotas, además, no solo pues ciudadanos decentes y honestos, sino que aparte, pues tú sabes que la fe o las creencias, pues muchas veces no son del agrado mucho menos de los gobiernos. Entonces, pues, El no mundo, le ¿verdad? quedó otro remedio que entonces tomar las armas, pero pues digamos que no era su objetivo, ni mucho menos, ¿no? Lo obligaron a tener que defenderse de esa manera y pues bueno, tuvo un final como el de la mayoría de esos grandes personajes que hacen algo por la patria, como él mismo dijo alguna vez, todo por la patria, y pues en dónde terminan, infortunadamente. Sí, y si analizamos ahorita dónde lo tiene, por ejemplo, la Iglesia Ortodoxa, lo tiene como un mártir. Es O sea, correcto. al final de cuentas, también no vamos a caer en la leyenda rosa, ¿no? Es decir, ellos como organización sí detectaban, por ejemplo, políticos muy corruptos o traidores a Rumanía, y sí se atrevían a asesinarlos. Sí, sí, sí. Pero en cuanto lo asesinaban, se presentaban y decían: yo maté a fulano de tal porque era corrupto, ¿sí? Entonces los metían a la cárcel. O sea, como por ejemplo León Toral en México mató a Álvaro Obregón. Es decir, Sí. recordemos que que hay esa posibilidad dentro de la iglesia, es decir, de matar al tirano, ¿no? ¿Por qué? Porque es el pueblo Sí, el que se sí, rebela. por Entonces, supuesto. esa parte lo tenían ellos bien claro, o sea, pero de ahí a rebelarse contra su rey, eso no lo hicieron. En cuanto el rey los acabó, ellos abnegadamente aceptaron la cárcel. O sea, esa parte, el rey, digamos que les pagó mal.
la lealtad que como legión de San Miguel le daba a él. ¿Sí? O sea, ellos estaban enfocados en el aparato gubernamental que estaba enquistado y estaba muy corrompido. Nunca pensaron que el mismo rey se les iba a poner en contra. Y eso fue al final de cuentas. Catherine, ¿gustas comentar algo? Sí, pues una de las cosas que habíamos comentado ya en otro programa era de lo que comentas, ¿no? Que él siempre trataba de que el hombre se convirtiera en una mejor persona, ¿no? En su mejor versión. Y creo que es una de las cosas que debemos de traer a nuestros días y aplicarlo, ¿no? O sea, ser mejor en todos los aspectos y siempre estar en oración. Porque nosotros solos, con nuestras propias fuerzas, no podemos lograr nada. Pero con Dios podemos lograrlo todo. Entonces, en algún momento me llegaban a decir algunas personas que no creían en Dios o estaban muy alejadas, que por qué se hacía como el énfasis de que tenías que creer en algo para poder dar tu vida, ¿no? Para poder defender algo. Pero, por ejemplo, ellos estuvieron siendo masacrados, a veces los agarraban y les querían sacar la verdad de dónde estaba tal célula o así, y ellos aguantaban el martirio, y no cualquiera hace eso. O sea, necesitas tener mucha fe y agarrarte mucho en la oración para que aceptes lo que venga. Sí, o sea, ellos no podían, o sea, el objetivo de la organización era que el individuo se diera cuenta de que es de su futuro trascendente, ¿no? De su finalidad trascendente. Ellos tenían claro que lo que hicieran en esta vida les daba para ganarse la vida futura. Sí, o sea, entonces lo que procuraban ellos era que el individuo se volviera la mejor versión de sí mismo, lo más honesto posible, lo más frontal, decir la verdad. Por eso los valores, o sea, recordemos el valor de disciplina, trabajo, silencio. Eran como monjes, silencio, procurar la educación. O sea, ellos se iban a darle clase a los campesinos, el auxilio recíproco y el honor, ¿sale? Entonces, el máximo valor que ellos tenían era la abnegación. Entonces, es bien interesante cómo todos los valores cristianos que nuestra fe nos permea, es lo que ellos primero se enfocaron en los propios individuos de la Legión de San Miguel. Pero de ahí, actuaron en consecuencia para cambiar la situación política de su país, ¿sí? La situación económica. Por eso se preocupaban mucho en hacer pequeños negocios. ¿Para qué? Por lo que hacía falta, ¿sale? Si hacía falta negocios para acercarle los fertilizantes a los campesinos, la fundaban. Es bien interesante. Tienen muchas cosas muy interesantes que creo que cada día es vigente. Fíjese, cuando yo leí el manual del jefe, donde explica cómo deben de guiarse los nidos, y decía, cada semana el grupo o el nido tiene que ir y recorrer los campos, o sea, y acampar. Y cuando terminen de acampar y de andar en los cerros y regresar, a misa. O sea, dices, ¿cómo? ¿Sí? O sea, el centro del cristianismo estaba inserto en su actividad. Pero ellos decían, pero ahora hay que ir a conocer los cerros, hay que ir a acampar para que nosotros nos hagamos unos solos con nuestra tierra, ¿sí? El conocerla, o sea, entonces es bien interesante. Como ahora lo que muchos grupos tratan de hacer de alpinismo, como un deporte, ¿no? De senderismo, eso era una de las cosas que si el grupo, pues que ese mismo grupo se organizara para ir a acampar a las montañas, conocer otros lugares, es decir, esa era parte de sus labores y lo tenían que hacer cada cierto tiempo.
para agarrarle cariño a la tierra. Bien interesante, son cosas muy interesantes como en el libro que escribió Codrano del Manual del Jefe, cómo dice todas las cosas que tiene que hacer una organización de su tipo. Y bueno, pues si no hay algo más que quieran comentar, compañeras. No, pues solamente hacer énfasis en eso, en el objetivo real que tenían y en pues la organización, la disciplina, porque es increíble la disciplina que tenían, casi con reloj, atender diferentes actividades y todo por la superación personal en todos los niveles, ¿no? Así es. En el nivel social, civil, religioso, espiritual, mejor dicho, obviamente, y bueno, pues todo lo que conlleva ser una persona de honor. Eh, eh, Cualidades que hacen tanta falta en estos tiempos. Realmente es de admirar. Yo acostumbro también algunas veces leer historias de personajes que han cambiado el mundo y que han cambiado la historia y es increíble pues el valor que tienen ese tipo de personas que como mencionaba la compañera, pues eso solamente lo da Dios. Esa es la realidad. El humano por sí solo no es capaz de hacer lo imposible si no es pues llevando la bandera de la fe en Dios y definitivamente pues necesitamos gente con esas convicciones. Ojalá Dios nos las ponga en el camino. Muy bien. Camarada Sí. Kathleen. Sí, no, pues nosotros también seamos eso, ese tipo de personas. Por Nosotros supuesto. estamos tratando de seguirlos, ¿no? De conocerlos y de ver de qué forma ellos tomaban esa fuerza, que como lo acabas de comentar, pues Dios, ¿no? Dios la da la fuerza. Y otra cosa que me parece interesante es que siempre la iglesia, la religión cristiana siempre ha dado como ese progreso, o más bien ha hecho toda esta sociedad, ¿no? Ha hecho la civilización y es por eso, por lo que comenta el compañero, que siempre dan todo por el prójimo, siempre por amor al prójimo. Si fuera algo ateo, algo egoísta, no se podría construir nada. Así es, no se les hubiera dado nada, es correcto. Sí, o sea, esa parte mística de esta organización es lo que esperamos que se le transmita a los que vean este programa. Es decir, ellos empezaban por el individuo, ¿sí? O sea, que fuera un cambio real, propio. O sea, cada uno una introspección en nuestros fallos y en mejorar bajo una cosmovisión cristiana, cristocéntrica, de lo que deberías, de la mejor versión que pudieras ser tú mismo. Y a partir de ahí, como grupo. Y luego a partir de ahí, hacia tu nación. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias. Esperamos que esta plática les haya gustado y sobre todo que profundicen, que busquen, que investiguen un poquito más el carácter, la cosmovisión mística que tenía la Legión de San Miguel Arcángel. Muchísimas gracias.